Y mientras la económica y el dólar que no encuentra rumbo, y el mercado que también está bastante inquieto en el plano de lo político, que era lo que ayer hablamos con el analista político y consultor Enrique Zuleta Puceiro, mientras todo lo que está ocurriendo con José Luis Esper, el candidato de La Libertad Avanza en primer lugar en provincia de Buenos Aires. Todo este escándalo por su vínculo con el empresario argentino Federico Andrés Machado, que desde el año 2022, perdón, hace 3 años y medio que estaba esperando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se resuelva el pedido de extradición que hizo Estados Unidos, porque este empresario argentino está involucrado en una causa de la justicia federal de Estados Unidos y está siendo investigado por el delito por cargos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero. José Luis Esper renunció a su candidatura encabezando la lista de La Libertad Avanza como diputado nacional en provincia de Buenos Aires para las elecciones del domingo legislativas nacionales del domingo 26 de octubre. Luego presentó su renuncia como presidente de la Comisión de Presupuestos de la Nación y hoy se conoció la información que presentó una nota solicitando una licencia sin goce de haberes como legislador nacional, como diputado nacional. Su mandato vence el 10 de diciembre y precisamente La Libertad Avanza lo proponía para que renueve su banca como diputado nacional. Hoy también se conoció la noticia que fue imputado José Luis Esper en una causa por lavado de activos. El fiscal federal Federico Domínguez lo imputó por lavado de activos. Y hoy también se conoció el dictamen de la fiscal federal electoral de provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, que respecto a la boleta única papel y a cómo queda la lista de los diputados de La Libertad Avanza, la fiscal con competencia electoral de provincia de Buenos Aires dijo: hay que hacer corrimiento de lista. Karen Reichard tiene que pasar al primer lugar, Diego Santilli al segundo lugar y así sucesivamente. Bueno, para hablar de todos estos temas, de la extradición, de cómo queda la lista, la boleta única papel en provincia de Buenos Aires, lo convocamos al constitucionalista Armando Rafael Aquino Britos. Doctor Aquino Britos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Liliana? Un gusto saludarla. ¿Nos recibe bien? Sí, perfectamente. Le voy a pedir a nuestro compañero operador técnico Francisco Acosta si puede subir un poquito el volumen para escucharlo mejor al entrevistado. Empiece por donde usted más quiera con todos estos temas que fui adelantando, doctor Aquino Britos. Bueno, en primer lugar, quiero señalarle que usted incurre en un equívoco al decir que la causa es 2 años y medio en el despacho de la Corte. A ver. Y esto no es así, porque una vez que se recibió el pedido de extradición mediante el oficio diplomático, claro, este trámite se realiza en el lugar del domicilio donde está radicada la persona que va a ser objeto de extradición. Ajá. Entonces, esto se sustanció ante el juzgado federal del lugar de residencia del señor Machado.
Esto fue objeto de articulaciones defensivas de parte de los abogados del señor Machado. El juez federal rechazó esa pretensión defensiva. Esto fue apelado ante la Corte, y la Corte, después de una presentación que hicieron los abogados en ese ámbito, pidieron informes al juzgado federal. El juzgado federal semanas evacuó ese traslado, y por supuesto la Corte resolvió la cuestión en el día de ayer, creo. Entonces, de manera tal de que me parece que la Corte actuó bien, rápido, y en función de los precedentes que obran en la causa. Bien la aclaración, perdón. Para que se entienda, sí. Para que se entienda, esto se aplica una ley que es la ley 24.767, que es la ley de cooperación internacional en materia penal, lisa y llanamente llamada ley de extradiciones, donde, para que se entienda, o hay un convenio específico o en su defecto se aplica esta ley. Si no hay un convenio específico entre los estados, obviamente que se aplica la ley. De cualquier manera, si hubiese un convenio específico entre ambos estados, qué delitos son extraditables y qué no, obviamente la ley esta tiene un criterio interpretativo y aplicable a todos los casos. En este sentido, se asegura también, mediante esta ley, los mecanismos de defensa que tiene el sujeto pasivo a ser extraditado. Y esto se le permitió al señor Machado. Se le permitió con creces, a punto tal de que los abogados articularon incluso la inconstitucionalidad, un artículo, creo que 7, donde invocaron de que el señor Machado no tenía la posibilidad de ejercer su derecho de defensa en igualdad de armas, primera cuestión, y en segunda cuestión plantearon que podía darse la doble imputación por un mismo hecho, esto es, la aplicación del non bis in idem. Estas cuestiones fueron resueltas por la Corte y consecuentemente en 5 páginas se rechazó el planteo y se hace lugar a la extradición. Esto pasa a órbitas del Poder Ejecutivo. Bien, consulto porque busqué fechas, por eso me referí a los 3 años y medio, ¿no? En la cronología de lo que fui apuntando en fechas, doctora Aquino Britos, en mayo de 2021, Estados Unidos presentó lo que se denomina la quinta acusación de reemplazo contra Fred Machado, o Federico Andrés Machado, mejor dicho, sí, solicitando su extradición por cargos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero. Mayo 2021. En abril de 2022, como usted bien lo informó, el Juzgado Federal número 2 de Neuquén declaró procedente la extradición, abril de 2022. Al año, abril de 2023, el procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó a favor, confirmando el fallo del Juzgado Federal, ¿no?, en relación que declaró procedente la extradición. Y de abril de 2023 saltamos a la fecha de ahora, del 7 de octubre de 2025 o 6 de octubre de 2025, en que la Corte Suprema finalmente rechazó los recursos de defensa y confirmó la extradición. Por eso es que expresé que hace 3 años y medio aproximadamente. Un pedido después del dictamen del doctor Casal, hubo un pedido de informes para poder resolver, que la Corte le solicitó al juez de Neuquén. Evacuado este traslado que le requirió la Corte y el informe al juez federal de Neuquén, recibido esto, la Corte resolvió rápidamente. Bien, ¿y por qué tiene que actuar también el Ejecutivo Nacional, doctor Aquino Britos? De Estado a Estado. Se está pidiendo una colaboración y el Estado actúa, y cuando se hacen relaciones de Estado a Estado,
obviamente el representante del Estado Nacional es el Poder Ejecutivo. En este caso, o en todos los casos de extradición, porque se tratan de cuestiones de Estado a Estado, el presidente incluso puede delegar el último trámite de la extradición en cabeza del canciller o del ministro de Relaciones Exteriores, cosa que me parece que va a hacer. Hoy, a través de la oficina del presidente, emitieron un comunicado, si me permite leerlo textualmente. Sí. Ciudad de Buenos Aires, 7 de octubre de 2025, la oficina del presidente informa que el Gobierno Nacional ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde investiga la Comisión de Delitos Federales. Ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la ley. La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional. Así es, y bueno, obviamente que esta es una decisión de carácter definitiva del presidente, de manera tal de que no hay motivos para que no se cumpla con la sentencia de la Corte y esta decisión del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo Nacional puede, por ejemplo, a lo que la Corte, como en este caso, que procedió a declarar la extradición de esta persona, ¿el Ejecutivo puede decir no? Podría, si le da asilo y considera que es una persona que está perseguida injustamente y lo considera preso político, o perseguido políticamente, perdón. De manera tal de que en este caso es claro que el presidente no lo considera de esta manera, y por ese motivo ha instruido al canciller para que le dé curso a la decisión de la Corte. Y la Corte también tiene facultad como para decir sí o no, procede o no la excarcelación, sí. Doctor Aquino Britos. No, la excarcelación no es. Perdón, la extradición. No, ya dijo, y la Corte ya dijo que obviamente que es procedente la excarcelación, la extradición. Pero le pregunto si puede decir que no. En este caso dijo que sí, pero sí. Podría decir que no cuando se considere que es un delito político, cuando el delito no está previsto dentro de la ley penal o se considera una persecución injusta porque se quiere aplicar una ley penal militar, por ejemplo, en algún país requirente, cuando se viola el artículo 18 de la Constitución Nacional y no se concede la defensa en juicio, por ejemplo, en el proceso de extradición, pero nada de esto ha sucedido. Bueno, ahora queda... Y bueno, para ver, también puede entender la Corte que la causa sustanciada contra alguna persona tiene que ver con una persecución de naturaleza política, por la nacionalidad, por la raza, la religión, que obviamente son los criterios discriminatorios que están protegidos por ordenamiento internacional, concretamente en nuestro caso por el Pacto de San José de Costa Rica o la... Entonces, la decisión de la Corte en estas horas no es una simple coincidencia con la notoriedad que ha tomado esta causa de José Luis Esper con Federico Machado, ¿no? Todo lo que ha saltado la opinión pública, no es simplemente una... No, mire, lo que ocurre es que la verdad sobre estos hechos que son luctuosos, abominables, cuando se destapan tienen esta característica que irradian todo tipo de actividades y por supuesto aceleran los procesos. Pero por supuesto, es decir, acá estamos hablando de una persona que se presentó como candidato
que tenía fuerte vinculación con esta persona acusada en los Estados Unidos por conspiración, que sería el delito de asociación ilícita, fraude y por supuesto sectores que estaban vinculados al narcotráfico y otras irregularidades. Esto a la socia y a otros integrantes del equipo de este señor ya le condenaron, y faltaba este que obviamente estuvo en la Argentina. Por eso es el proceso de extradición. Pero los hechos notorios que le vinculan a él están de manifiesto en la causa que se seguía en los Estados Unidos. De allí, en esta causa que se le seguía en los Estados Unidos, surge un pago efectuado al señor Esper por $200.000 de una cuenta vinculada al señor Machado, que Esper dice que le correspondía a una minera. En realidad el pago vino directamente de una cuenta de Machado a Esper, en una cuenta, para que la gente tenga claro, una cuenta en el exterior del diputado Esper, que no fue declarada acá, ni en la Oficina Anticorrupción, ni tampoco ante mediante declaración jurada ante la Cámara de Diputados de la Nación. Sí. Así que ahí pasamos al otro tema. Así, hoy se conoce que la imputación a Esper se subsume en el delito de lavado de activos, porque es quien le da de distinta manera curso legal a un dinero, o bien procedente de un ilícito, y le transforma como verdadero o lícito. Eso ya acá en la justicia argentina. Claro. Que no tiene conexión con la causa que se investiga en Estados Unidos. Sí. No, le digo, esto es parcialmente cierto delito. Lo otro que ha quedado configurado claramente con todas las declaraciones que hizo Esper y lo que surgen de los acontecimientos públicos en virtud de la causa que se sigue en Estados Unidos al señor Machado, es que se configuró el delito de enriquecimiento ilícito especial, que sería la omisión dolosa de una declaración jurada patrimonial, donde omitió deliberadamente denunciar este monto y el origen de la cuenta en su declaración patrimonial. Es decir, no declaró la cuenta en el exterior, ni declaró este ingreso específico. A esto súmele usted artículo 268.3 penal, también el delito de evasión fiscal, que es un delito del régimen penal tributario, de manera tal de que faltan estos dos delitos incorporarlos en el haber al señor Esper. Pero hasta ahora, corríjame si estoy equivocada, la información que trascendió es la imputación por lavados de activos hasta ahora. Por lavado de activos exclusivamente. Exacto. Ahora, la causa en la justicia argentina tiene relación y se vincula con lo que se está investigando en Estados Unidos a Fred Machado, digo, la causa en la que fue imputado José Luis Esper. Bueno, todo surge de ahí, Liliana, porque de ahí surge el pago que le ha hecho Machado a Esper. Surge el monto, surge el banco emitente, surge la cuenta del señor Esper, que ninguna de estas cuestiones fueron declaradas. Ahí ya tiene los dos delitos que le estoy mencionando, 268.3 del Código Penal, jurada patrimonial, y el delito de evasión tributaria, agravada en este caso por la calidad que tiene el diputado. Por supuesto que esto tiene que
ser incorporado a la investigación que se realice sobre la imputación que ya tiene de lavado de activos. Es decir, Esto que, esta tortuga se le escapó a Grabois, pero le señalo. que fue el denunciante. Claro que fue el denunciante. Pero entonces, con documentación que surge de la causa que se tramita en la Justicia Federal de Estados Unidos, es que se abre esta causa en la justicia argentina. Sí, pero le repito, y después por las declaraciones que hizo el propio Esper, por las declaraciones que hizo después también el propio Machado, se develan de que existen estos otros dos delitos que se llaman concurso real, porque son hechos independientes de originario, que fue el pago, pongámosles entre comillas, legal, pero no declarado, por parte de Machado a Esper. Y de todos esos delitos que usted está detallando, ¿cuál es el de mayor gravedad? El de lavado activo, por supuesto, por eso es que le apuntan a ese en primer lugar, pero hay 3 delitos, no uno. Bueno, veremos si se hacen mayores imputaciones entonces al diputado Y por José Luis eso, Esper. Y, así es, y, y, así es, y pasó de ser el bravucón pelado como era Jules Briner en nuestra vieja época, cuando mirábamos películas de cowboy, a cárcel o ser el bala, como él pobre, decía, ¿no? a ser el pobre tío Lucas de los Locos Adam. Bueno, usted siempre con ese tipo de Eh, comparaciones. sí, Ahora, porque la verdad que hay que tratar de encontrarle un sentido del humor a lo patético y grotesco que es el espectáculo real de la Argentina. eh, ha O no, solicitado, o no está de acuerdo eh, que, que, sí, que es tragicómico esto. sí, lamentable. Ha presentado un pedido de licencia sin goce de haberes. José Luis Esper tiene mandato como diputado nacional hasta el 10 de diciembre. Ahora no solamente renunció a la candidatura, renunció a ser presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados de la Nación, sino que también ha solicitado licencia sin goce de haberes. Su investidura como diputado nacional es algún freno o obstáculo para la causa judicial de la que se está tramitando aquí en Argentina, de la que estamos hablando y que ha sido No porque se imputado? aplica, no porque se aplica la ley de fueros, concretamente el Poder Judicial puede investigar sin ningún tipo de inconveniente, que se le imponga una pena de prisión anticipada, que es la prisión preventiva. Hasta ahí puede llegar. Pero sí puede investigar, sí puede citarlo indagatoria sin ningún tipo de inconveniente. Lo que sí yo creo es que por la dimensión que tomó este caso, por la verdad que aparece revelada, absolutamente clara en todas estas cuestiones, siguiendo este grotesco que ni siquiera un guión cinematográfico más elaborado podía tener tantos vericuetos. Claro, es claro, a mi juicio, que corresponde la exclusión del cuerpo por inhabilidad moral sobreviniente, porque este delito se descubre ahora con la causa sustanciada en los Estados Unidos, con las pruebas contundentes que arroja aquella causa y con la confesión del mismo Esper, y mirando su patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y la Cámara de Diputados de la Nación, se da cuenta que se cometió ese delito de omisión dolosa y ante las arcas estatales no informó de este ingreso patrimonial, con lo que consecuentemente hizo una evasión fiscal agravada. Entonces, para usted ahí ya vamos a otro tema. Corresponde la expulsión del cuerpo a José Luis Esper por inhabilidad moral sobreviniente. Yo eso es lo que creo, y en tal sentido a mis amigos que tienen esta representación institucional les he hecho conocer esto, señalándole las características que tiene estas cuestiones. Porque, a ver, para que la gente entienda y eh, Eso. rápidamente, estando procesado, a debido se lo excluyó del cuerpo, lo cual me parecía muy bien, porque después terminó una condena.
un legislador que estaba con su esposa probando la característica de una operación De de prótesis cirugía mamaria. estética, de prótesis, se le vio Si en la en época de la, pandemia, en las sesiones en la época de virtuales de la pandemia Cámara de en un Diputados, Zoom, mm, y bueno, todos se escandalizaron porque estaba con el seno besándole, afuera, su pareja, claro, besándole la operación, a ver el resultado de la operación mamaria. quirúrgica a la esposa. Ahora, si por ese motivo se le expulsa a un diputado, imaginemos este caso en la trascendencia que tiene, en la magnitud que tiene, y lo que se sanciona con severidad a uno tiene que ser con el mismo rigor y con la misma vara a otro, de manera tal de que no hay, en este caso no hay tutía, la ley pareja no es rigurosa. Bueno, a ver, reitere los delitos que usted mencionó. Lavado de activos, Lavado de evas activo es lo que está imputado. sí. Yo lo que Después, señalo es que hay una omisión dolosa de la documentación que debía presentar, que no lo ha hecho, se omitió en una declaración jurada patrimonial como corresponde, y también cometió el delito de evasión fiscal. No denunció el ingreso, no denunció la cuenta en el exterior que tiene Esper. bien. ¿Cómo se procede a la expulsión de un legislador nacional, en este caso de un Bueno, diputado nacional como Esper? tiene que haber un dictamen de la Comisión de Peticiones, tiene que ser sometido al plenario, y con 2/3 de los miembros se procede a la expulsión. Artículo 66 de la Constitución Nacional. Mayoría grabada, 2/3, Así es. pero antes debe pasar por la Comisión de Poderes. A mi juicio tiene que pasar por la Comisión de Poderes, a mi juicio también debería dársele traslados al diputado Esper para que se garantice su defensa en juicio. En este sentido, hablando de juicio, con toda la amplitud que significa la palabra, teniendo en cuenta que no hay que tener distinción entre proceso jurisdiccional y proceso de control institucional, como es el juicio político, pero tiene que dársele la oportunidad de defensa, y por cumplido estos recaudos se tiene que excluir del cuerpo. Y ya hay pedido de expulsión, Y por supuesto, ya porque fue además, presentado. a ver, Unión por Liliana, la Patria eh, presentó un pedido de expulsión. Y sí, mañana está convocada creo que mañana está convocada con una sesión anterioridad a especial. esto lo hizo, creo que con anterioridad a esto lo hizo el diputado Manes. Y creo que también el presidente del cuerpo le pidió al presidente de la bancada de la Unión por la Patria, a Martínez, que dilatara esta situación. También es cierto, pero el que primero pidió esto fue el diputado Manes el día viernes. Del bloque radical Democracia para Siempre. Así es. Bueno, y ahora vamos a otro tema. ¿Qué pasa con la boleta única papel de provincia de Buenos Aires respecto a la lista de diputados nacionales que presentó la Alianza de la Libertad Avanza y que encabezaba precisamente José Luis Esper, de quien estamos hablando? ¿Qué pasa con esta lista? ¿Debe ser reemplazado por Varón, es decir, renunció Esper y Diego Santilli, que está en tercer lugar, pasa a reemplazarlo en primer lugar? ¿Se hace corrimiento de lista? La segunda, que es candidata mujer, pasa a encabezar la lista y Diego Santilli quedaría segundo. ¿Cómo se resuelve esta situación? No, no es así. Yo a usted le pasé usted tiene que decir Yo que yo, no, pregunto. usted tiene que decir que esto recibió una información antes que se emita el dictamen de la fiscal. Yo le hice conocer mi opinión, por eso que usted me está preguntando. Y Ah, voy a ratificar pública, indíqueme y entonces voy todo a, lo que tengo que decir bueno, al aire, nada, doctora Aquino Brito. entonces, no, le digo como fue. Páseme nota de lo que tengo que decir al aire, por favor. No, yo le digo que para ser honesto con la audiencia, yo a usted le anticipé esto, que sería un error que la justicia admitiera la pretensión de la alianza que pretende que se lo reemplace al candidato Esper por el diputado Santilli.
Le dije que la aplicación correcta del artículo 61 bis del Código Electoral Nacional, modificado por la Ley de Paridad, eh, no correspondía en este caso, porque en la aplicación del un artículo 7 del decreto reglamentario de esta ley, no puede modificar determinadas cuestiones que ya se han sucedido en el proceso electoral. Primer cuestión, nosotros tenemos que tener presente que esto es una alianza electoral efectuada por la Libertad Avanza y otros partidos, donde el tercer lugar le correspondía al PRO. Y los dos primeros lugares estaban reservados a la Libertad Avanza. En primer lugar era Esper, y en segundo lugar la señora Karina, no me acuerdo el apellido. Reichard. No, es el nombre artístico, digamos. Se llama Karina, Karina no sé cuánto, pero ese es el nombre de la segunda diputada. De manera tal de que establecía hasta el primero y el segundo lugar en la titularidad del partido político La Libertad Avanza, en nada, digamos, altera lo que es el cumplimiento de la ley de paridad y la aplicación del decreto reglamentario. ¿Y por qué? Porque esto tiene un carácter tuitivo. ¿Por qué es tuitivo? Es protectorio. ¿Protectorio a quién? A la mujer. De manera tal de que, en primer lugar, no se altera la finalidad de la ley de paridad. En segundo lugar, si se modificase esto, se estaría alterando los términos de la alianza, porque estaría desnaturalizando el orden de que se distribuyeron los cargos en esa alianza electoral. De manera tal de que por estas dos cuestiones no podría modificar. Según, en otro orden, tenemos que tener presente que el fallo que cita la alianza es un caso de un senador nacional, en el caso concreto de Neuquén, donde fallece Quiroga, pero allí lo que se estableció es que se trataba de cargos de senadores que son 1 y 2. En este caso es una lista de muchos más integrantes. Se aplica en este caso para una interpretación armónica el artículo 168 del Código Electoral Nacional, no la parte pertinente del Código Electoral Nacional que tiene que ver con los candidatos a senadores nacionales. Sí, doctora Aquino Britos. Sí, por eso le decía, se aplica eso. Traducido al castellano básico para aquellos que no entienden de códigos de artículo. Al castellano básico, con el corrimiento de que la señora Karen o Karina Celia Vázquez ocupa el primer lugar, y en segundo lugar Santilli, se cumple adecuadamente con el propósito de la ley. Aclaro que el nombre de Karen Reichard, que usted también me corrigió, hoy me está corrigiendo todo, así figura en la boleta única papel de Provincia de Buenos Aires. Es el nombre artístico, pero ese es el nombre con el que figura en la boleta y con el que van a ir a sufragar los electores en Provincia de Buenos Aires, aunque el nombre real sea Karina Celia Vázquez, con quien nadie la conoce. Claro, lo que pasa es que no se va a modificar el nombre de ella, el nombre artístico con el que todo el mundo le conoce, digamos, Karina Reichard. De manera tal de que la ley de paridad no se altera, al contrario, se garantiza con esto porque, reitero, el primer lugar es a una mujer y después el orden secuencial se cumple acabadamente. Después viene otra diputada.
Y además llamado... porque, como usted dijo, es la alianza de la Libertad Avanza, constituida con el PRO y otras fuerzas políticas, y el primero y el segundo lugar en esa alianza habían negociado que corresponde a la Libertad Avanza y el tercer lugar a Diego Santilli. Por lo tanto, con el corrimiento de lista se respeta lo que acordaron en la alianza y pasa a ocupar el primer lugar una candidata también de la Libertad Avanza, o eso no tiene nada que ver. No, 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 y, es así tal cual usted lo dice. Lo que ocurre es que yo todavía no tengo en mis manos ni pude leer el dictamen de la fiscal. Sí, de la presentación de otros apoderados de distintas listas que obviamente se oponen, como también se oponen a la reimpresión de las boletas. Porque en el caso incluso que cita la, la propia pretensión, el caso de la Corte para un caso de senador nacional por Neuquén, reitero, se permitió que se votara, si fuera a la elección, con las boletas ya impresas, aunque el primer candidato a diputado, perdón, haya fallecido, que da el señor Horacio Quiroga, alias Pechi Quiroga. Bueno, Entonces se permitió que se votara con la boleta impresa, de manera tal de que tampoco se modifica absolutamente nada en este sentido. bueno, y para usted, ¿la boleta tiene que quedar como está o debe ser reimpresa? No, para mí tiene que estar como está, no se altera nada, porque lo que se está votando acá en definitiva lista, Lista. lista. Y esto es el criterio que tiene inveteradamente la Corte y también la Cámara Nacional Electoral, lista. Hay un célebre caso de Unión Cívica Radical contra Junta Electoral de Buenos Aires, donde la Cámara Nacional Electoral consagró el carácter de lista a una expresión de distintos candidatos propuestos por un partido o una alianza. Entonces a eso se le llama lista. Y esto es lo que en definitiva presenta la Alianza Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires. No se altera en nada, no se menoscaba en nada sus derechos. Bueno, pasando en limpio entonces, empezando por esto último que estamos tratando, la BUP, la boleta única papel en provincia de Buenos Aires, según su criterio, debe quedar como está, no reimprimirse, porque lo que se vota es una lista. Respecto a qué pasa justamente con esa lista, integración ante la renuncia de quien encabezaba la lista, José Luis Esper, debe procederse al corrimiento de lista y la segunda candidata, Karen Reichard, pasa a ocupar el primer lugar y así sucesivamente. En cuanto al tema Federico Andrés Machado, conocido como Fred Machado, y la extradición, está bien lo resuelto por la Corte y por lo tanto también lo del Ejecutivo Nacional, que instruyó a la Cancillería, al secretario legal y técnico de Presidencia y al jefe de gabinetes de ministro para articular el cumplimiento de lo que declaró la Corte Suprema de Justicia de la Nación, procediendo a la extradición de esta persona. Y respecto a la imputación que hoy se conoció a José Luis Esper, considera que además Luis Esper ha incurrido en el delito de evasión fiscal y omisión dolosa de documentación que debió presentar ante los organismos pertinentes y que corresponde la expulsión de la Cámara de Diputados por inhabilidad moral sobreviniente. ¿Hice bien el resumen y la síntesis, doctor Armando Rafael Aquino Britos? Sí, ha hecho bien. Ah, bueno. Lo que le quiero aclarar también es que me parece un buen gesto del presidente de la República de rápidamente actuar sobre la conocida sentencia de la Corte, porque se especulaba de que compartiendo el mismo abogado con el señor Machado, que es el doctor Oneto, podía prestarse alguna dilación o incluso a una declaración de protegido político
para Machado, cosa que no hizo el Poder Ejecutivo, cuestión que celebramos por la celeridad y porque el presidente en este caso se mantuvo al margen de estas cuestiones. Hizo lo que debía hacer, más con la Sí, por exposición supuesto, bueno, pública, la exposición pública que tiene el caso, que, opinión mía particular, con la que usted no coincide, esta exposición pública aceleró el dictamen de la Corte declarando la extradición de Fred Machado. no, pero además, no, Liliana, yo coincido con que la exposición pública fue el disparador de todo. Incluso creo que también la, la actitud de mucha precaución por parte del Poder Ejecutivo, que me parece bien dentro del conjunto de desmesuras e irregularidades con que se venía manejando, que en una la pegue y que en una cosa haga lo correcto, a mí me llama la atención, y entonces por eso eh, me alegro que Y, estemos transitando en esta un andarivel de normalidad. y tal vez porque haya sido también una exigencia impuesta desde Estados Unidos, donde el gabinete económico está negociando el Pero, rescate. pero por supuesto, coincido además, eh, ¿cómo nos quedaríamos pidiéndole plata a Estados Unidos y protegiendo un narcotraficante? Bueno, le aclaro a la audiencia, por esto que ha manifestado el doctor Armando Aquino Britos, que me ordenó que diga lo que tengo que decir respecto a que ayer envió material el fallo de la Corte y adelantó la opinión que se debe proceder al corrimiento de lista, que nosotros ayer lo invitamos a usted para entrevistarlo en el programa de ayer y usted respondió que podía en el programa de hoy. Por Bueno, eso pues, es que ayer nos dimos a sí, conocer su opinión y sí, no adelantamos antes bueno, que lo pero yo le diga adelanté, la fiscal federal con competencia electoral. claro, pues yo le adelanté a la Corte, Bueno, fíjese lo beneficioso que fue. pero ya que ventila estas Fíjese, cuestiones internas, digo, pero fíjese lo beneficioso que fue digamos todo. Yo lo invité a usted a entrevistarlo ayer y me dijo, pero no, mañana. fíjese lo beneficioso que fue para usted y para la audiencia que ahora me pregunta sobre el fallo de la Corte, conocemos el tema de la extradición y conocemos otra situación de que antes, por lo menos ayer, no lo podríamos estar discutiendo, así que nos ahorramos un día. Bueno, entonces no me echen cara de que no lo No, dije, de no, que le usted me digo que en esta, adelantó la opinión en el yo lo que le idéntico dije ayer criterio de la es fiscal que federal con competencia electoral de provincia de Buenos exactamente, Aires. eso es lo que le quise decir que diga, porque si no, a ver, con el Bueno, diario del lunes todos son, para la con el próxima diario me del lunes pasa el todos somos guión, profetas. páseme el guión antes de entrevistarlo de todo lo que No, tengo no, que decir al no, lo aire, que le digo Armando. con el diario del lunes todos somos profetas, pero lo que tenemos opinar antes de que sucedan los acontecimientos y antes que haya una decisión del organismo que va a emitir Y claro, el fallo o dictamen. si hubiera aceptado ser entrevistado ayer, lo hubiéramos adelantado. Pero les repito, no hubiésemos sabido el fallo de la Corte y no hubiésemos tenido oportunidad de hablar de la ley de extradición. Bueno, ¿algo más que quiera agregar? No, nada, Liliana, que tenga buenas noches, no se enoje, no se enoje tanto. No, no me enojo, digo, ya que vamos a aclarar, aclaremos todo. Digo, no pensaba ventilar estas cuestiones internas, pero bueno, usted me obliga. Pero va a coincidir que teníamos el mismo criterio que los partidos que se oponen y el mismo criterio que compartió la fiscal hoy. Espero que el juez comparta el mismo temperamento. Perdón, una pregunta más. Pero el criterio que resuelva el juez puede ser apelado ante la Cámara Electoral. Ante la Cámara Nacional Electoral. Y para que la gente entienda, porque dice, ¿por qué se hace? Y porque el 26 son las elecciones. Pero claro, si los plazos faltan 19 días. Electorales se acortan y se aplica un criterio que se llama el tiempo útil. Todo lo que se resuelva en la Junta Electoral, los juzgados electorales, tiene que ser con la premura del caso para garantizar los derechos de todos los involucrados. Bueno, otra más.
Y por el mismo ¿Cómo precio, no? diría usted. Porque también estamos escuchando decir que así como se pide la expulsión de José Luis Esper de la Cámara de Diputados, ¿qué pasa con otros legisladores que también están procesados en causas judiciales? Y mencionaban, por ejemplo, el caso de Máximo Kirchner y el caso de el senador también de Unión por la Patria. Ay, ¿cómo es? No me está tengo la imagen, pero no me está saliendo el nombre. Eh, que también se debería proceder de la misma manera a Mire, legisladores que están. Máximo estará Parrilli. procesado, pero no condenado. Lo mismo Parrilli puede estar procesado, pero no condenado. Lo cierto es que es más grotesco, si en tren de pedir las cosas, la de la diputada Villaverde, que es candidata a senadora, que está con una condena por un delito de tráfico de estupefaciente en Estados Unidos. Entonces, Allí cuidado sí. con cuidado con lo que se pide, porque acá hay dos personas que tienen un auto de procesamiento, creo que todavía cuestionado, que no está firme, y no tengo por qué estar defendiéndolo a Máximo O a ni Parrilli. ni a Parrilli, pero digo que es un auto de procesamiento. En cambio, acá hay personas que fueron condenados. Y me parece que el delito que tiene en su mochila la diputada Villaverde no es poca cosa, sumado a las vinculaciones que tiene con el caso Machado, no de consideración. Y es bueno que este debate tenga este tipo de tratamiento, Liliana, porque Sí, a mí también. aunque no haya ficha limpia, es bueno saber quién es quién en la política argentina, y de alguna vez por todas, tenemos que buscar que se termine la corrupción y que se retome un concepto ya perdido en la política, que es la ética. Hay que buscar que la ética republicana presida los comportamientos colectivos de los órganos constituidos. Y esta es una asignatura pendiente. Se ha perdido hace mucho tiempo, bueno, es hora que se retome esa senda. Muy bien, nos estamos refiriendo a la diputada nacional por la provincia de Río Negro, ¿no? Lorena Sí, sí, Villaverde, de la Libertad Avanza. y sí, y con ese criterio, el senador Atauche, que también está vinculado con otros delitos que son reprochables. Entonces, cuidado con lo que se pide, eh, porque por ahí la petición de algunos sectores que están muy sensibilizados se le puede volver en contra. Doctor Armando Rafael Aquino Britos, gracias por esta comunicación. Un gusto, como siempre. Igualmente, Liliana, que tenga buenas noches. Igualmente, buenas noches. Bueno, todos estos temas que son de plena actualidad y que hay que seguir el minuto a minuto porque desde el fin de semana, ¿no? Comenzamos el domingo con la renuncia de la candidatura de José Luis Esper, al lunes ayer a la mañana la renuncia como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. Trascendió también en la jornada de ayer sobre este pedido de licencia de Esper como diputado hasta el 10 de diciembre que culmine su mandato. La imputación en esta causa judicial por lavado de activos aquí en la justicia argentina. Hoy que se dio a conocer lo que declaró la Corte, ¿no? La extradición del empresario argentino Federico Andrés Machado, Fred Machado. El Poder Ejecutivo Nacional, el presidente también ordenando que se inicie todo el trámite correspondiente de acuerdo a lo declarado por la Corte Suprema, y paralelamente qué pasa con la boleta única papel en cuanto a la integración de la lista que propone la Alianza la Libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales en provincia de Buenos Aires dentro de 19 días, 26 de octubre.
sobre el criterio del constitucionalista correntino es que se debe proceder, lo fundamentó, con el corrimiento de lista, idéntico criterio. Hoy también se conoció que dictaminó la fiscal federal con competencia electoral en provincia de Buenos Aires. Veremos qué define el juez federal con competencia electoral de provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla. Nos vamos a... y también la opinión del constitucionalista Quino Britos, que se debe proceder a la expulsión del cuerpo, más allá que haya pedido licencia, que corresponde la expulsión del cuerpo de José Luis Esper, también lo fundamentó por inhabilidad moral sobreviniente. Nos vamos a una cortina musical, tanda